Uruguay es el primer país de América Latina que ha recibido a familias sirias para ser reasentadas en el país. El pasado 9 de octubre dio la bienvenida a las primeras 42 personas. Se trata de 5 familias de las hasta 120 que pueden llegar a ser. Las 42 personas recibidas son islámicos sunitas, frente a lo que el director nacional de Derechos Humanos del país manifestó que Uruguay es un país laico que acepta todas las religiones y las practica con el límite de los derechos fundamentales, pero que no promoverá la construcción de mezquitas. Alba Goicoechea, de la Organización para las Migraciones del Uruguay, agradeció a la Iglesia Católica, al Comité Central Israelita y a las iglesias protestantes por su apertura y generosidad. Uruguay debe ser un ejemplo de la tolerancia y apertura que la laicidad exige frente a la problemática mundial y que permita el pacífico entendimiento y reconocimiento de los que somos diferentes, teniendo como límite siempre el derecho de terceros, es decir, el derecho de los demás. Pues ya estamos de regreso aquí en el set en República Laica. Se quedó una reflexión muy interesante en el tintero al final del bloque anterior que me gustaría proponerla, que tiene que ver con esto. Nos decía Rubén que no solo las instituciones religiosas quisieran organizar muy bien delimitadas a las distintas creencias que conviven en este caso en México, sino que también hay una intención política de hacerlo. ¿Por qué, Carlos? Es decir, algo ya nos adelantaba Rubén, pero ¿en qué consiste esta pretensión también política? Es un elemento que es muy interesante en la Sierra Norte de Puebla, donde yo hice trabajo de campo. Uno ha escuchado a personas que dicen, bueno, así como antes en esta comunidad solo había un partido, ahora hay muchos. Antes solo había una religión, ahora hay muchas. Y ya después es donde se divide. Hay personas que dicen, bueno, eso es bueno porque ahora ya uno puede escoger de diferentes opciones, ¿no? Otros dicen, bueno, la comunidad ya perdió la unión que tuviera antes, aunque muchas veces la supuesta unión de las comunidades era más aparente que real, ¿no? Lo que es evidente, lo que todo el mundo está de acuerdo, es que el periodo en el cual había una opción única ya desapareció. O sea, es evidente que no va a volver a haber un solo partido, ni toda la gente va a estar una sola religión. Y como digo, es interesante que eso primero llega a las comunidades y es allí como donde ellos han experimentado eso y ellos ya se dan cuenta, bueno, ya esto es un mundo plural, ¿no? Ahora, ¿cómo ha impactado esto al mundo político? Porque una cuestión interesante es no solo cómo las nuevas iglesias, las nuevas religiones o las nuevas agrupaciones religiosas se posicionan en esta pluralidad frente al Estado, frente a las instituciones políticas, sino también cómo las instituciones políticas se posicionan frente a esta pluralidad, ante la cual muchas veces, tengo la impresión, no saben cómo comportarse, ¿no? Y empiezan a jugar más o a verlas más como exclusivamente como clientelas políticas, ¿no? ¿Tú qué nos dirías de eso? Bueno, fundamentalmente los políticos, o muchos de los políticos, para no generalizar, ven en las iglesias instrumentos de clientelas políticas. Eso ha sido un hecho ancestral, digámoslo de alguna manera. Justamente Lucas Alamán, desde el siglo XIX, queremos una iglesia católica fuerte, con un gran boato, con un poder impresionante sobre la sociedad, porque eso les daba a ellos una posibilidad de manejar, de instrumentar sus acciones políticas. Ese ha sido un hecho importante. ¿Qué es lo que ha sucedido frente a la realidad? Y aquí el problema es que la realidad siempre va mucho más allá de las ideas preconcebidas o de las estructuras existentes. La realidad ha mostrado que la diversidad es un hecho que se va construyendo y que es una realidad que va más allá de los deseos de cualquiera. Entonces, lo que ha tenido que hacer el Estado mexicano ha sido ir construyendo una forma de entender esto. Lo vivimos ya desde el proceso de reformas allá a finales de los 80, principios de los 90. En un principio, estas reformas estaban motivadas por generar una relación más fluida con la Iglesia Católica. Y de repente la realidad apareció como que hay una diversidad enorme, hay una pluralidad de instituciones a las que hay que, primero,
reconocer, ni siquiera entender. Primero se reconocen y después se construyen los instrumentos para entenderlas. Me parece que por ahí ha tenido que ir pasando este proceso. Por supuesto, es un proceso que ha sido difícil para muchos. Para algunos, particularmente las iglesias minoritarias, ha sido un proceso que ha sido más sencillo. ¿Por qué? Porque dentro de una sociedad que ha sido bastante intolerante en lo religioso, de repente encontraron elementos que les legitimaban. Hay un punto que me interesa, no sé si se puede hacer, pero que es mirar al país, porque estamos hablando de México como un todo, ¿no? En esta reflexión, hasta estos minutos, tú has hecho referencias, Carlos, a comunidades indígenas y a algunos fenómenos muy concretos, pero ¿esto que están ustedes describiendo se presenta en todo el territorio nacional o hay algunas zonas en las que es más marcado que en otras? Es decir, si miramos a México por partes, ¿qué podríamos decir de este proceso de pluralidad religiosa? Sí, es muy interesante que un aspecto en el cual se nota fuertísimo la diversidad regional es precisamente en cuanto al desarrollo de religiones y de creencias. En algunos casos realmente parecen polos opuestos. Si uno compara algunas zonas, por ejemplo, del Bajío, el estado de Guanajuato, Aguascalientes, con, por ejemplo, Chiapas, Quintana Roo, la diferencia es realmente notable, ¿no? En lo que es interesante que todavía persiste como un núcleo fuerte del catolicismo, que es justa en la zona de del Bajío, de la zona que fue pues el desarrollo del conflicto cristero, siguen siendo los estados con un porcentaje altísimo de catolicismo, casi del 95-94%. Creo que Guanajuato es 94, si me acuerdo bien. 94 o 94, creo que es el más alto. Sí, y es el más alto. Y si uno se pasa luego a la frontera sur, a estados como Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, allí el porcentaje del catolicismo es muchísimo más bajo. Si me acuerdo bien, en Chiapas es 56. 56% católicos, sí, okay. Sí, y entonces parece como si estuviéramos hablando de lugares completamente distintos, sí. Por lo menos en cuanto a creencia, ¿no? Sí. Ahora, hay una reacción como muy común en los medios y en, digamos, mucha gente, de decir la pluralidad es mala porque precisamente cuando todos pensaban igual, pues no había problemas en la comunidad. Y ahora que hay distintas religiones, eso ha generado problemas y divisiones en nuestras comunidades. Incluso hubo quien interpretó todo lo que pasó en Chiapas como parte de las divisiones que generaban las religiones. Yo siempre he tratado de responder de la siguiente manera. El problema no son la pluralidad, no es la pluralidad religiosa, sino la pobre gestión que tenemos de nuestra pluralidad. Pero no sé cómo vean ustedes ese fenómeno. Pobre gestión tanto de la pluralidad religiosa como en general de la vida de los asuntos públicos localmente. Justamente una de las cosas que suceden es que la diversidad social, la diversidad ideológica, la diversidad en términos de formas de vida, que es inherente al crecimiento de una sociedad cualquiera, tiene muy diversas expresiones. Y una de las primeras, porque esto es algo muy cercano a los seres humanos, tiene que ver con la práctica religiosa. A mí me parece que es muy interesante ver cómo en estas zonas, particularmente del sur-sureste, lo que estamos viendo es esta diversificación, esta pluralización, va de la mano de la autogestión de los asuntos religiosos. Justamente una de las interpretaciones que se ha hecho acerca del crecimiento de esta diversidad tiene que ver con crecimiento de la marginalidad, con ausencia de un trabajo pastoral
en general, y entonces la adopción, el que los miembros de las mismas comunidades asumen la gestión de lo religioso, lo cual tiene hondas raíces prehispánicas, por otro lado, ¿no? A mí me parece interesante, voy a dar el dato de abogado, pues eso es lo que soy decir, que además, bueno, esta pluralidad está reconocida en la Constitución, es decir, el artículo 24 permite que esa pluralidad tenga carta de identidad y se vincula a la libertad de conciencia, de convicciones éticas de religión, con una concepción del Estado laico. Y doy un elemento más y retiro, que es, y todo esto orientado, pues supuestamente a sentar las bases para que esta pluralidad conviva de manera pacífica. Es decir, la idea de la laicidad, el desafío que tiene la laicidad es la de ofrecer una gestión ordenada y pacífica de la convivencia de quienes legítimamente son diversos. Pero por lo que las notas nos enseñan de prensa, etcétera, a veces hay mucho conflicto al interior de las comunidades por esta razón de diferencias religiosas. ¿Cómo andamos por ahí, Carlos? Sí, bueno, yo creo que hay que ver en el panorama global que esta diversidad pues, se ha asentado ampliamente en una extensión muy grande del país, y lo que vemos cada vez más son elementos de casos específicos que requieren una atención específica. Porque a veces se da una idea de que, como mencionó Roberto, de que algunos medios quieren manejar de que este pluralismo es peligroso, cuando es absolutamente la situación más normal. Es un elemento que cada vez se extiende más y más. Y hay que reconocer que estos elementos suelen darse porque hay una serie de aspectos que se conjuntaron, que crearon una situación particular que muchas veces requiere de una mediación externa, ¿no? El caso más famoso, que ya es histórico, es el caso de San Juan Chamula, siempre es el que aparece por excelencia, ¿no? Pero allí se dieron una diversidad de elementos que tuvieron un cauce en un conflicto religioso, pero que no era exclusivamente religioso. O sea, por una parte había un elemento de una intolerancia política, un caciquismo que estaba basado en el partido único, una creciente escasez de tierras ante una degradación ambiental acelerada, y todos estos elementos se confluyeron y tuvieron una expresión religiosa. Y realmente para que pudiera llegar un elemento de pluralismo, pues se requirió de una negociación externa, de una intervención del Estado, que era necesario, que fue útil, porque fue la única manera que eso se pudo resolver. Cuando hablamos de pluralidad religiosa, hablamos también implícitamente de quienes no profesan religión alguna, de los ateos, de las ateas, de los agnósticos, y ese es precisamente el tema del que hablará nuestro experto el día de hoy. Nuestro experto es hoy Marcelo Alegre, y de lo que se ha preocupado es precisamente de qué espacio, cuánto oxígeno nos queda a los ateos en sociedades en las cuales hay tanta religiosidad. Escuchemos la opinión de Marcelo. Los ateos son un colectivo desorganizado, pero que uno encuentra a lo largo del mundo, con muy pocas excepciones, que sufren una marginalización importante. No es el tipo de persecución que recibían los ateos siglos atrás. Enfrentaban la cárcel, el riesgo de vida, etc. Pero aún en las democracias occidentales, los ateos están empujados a los márgenes. Hay países como en Estados Unidos, por ejemplo, donde para un político reconocerse como ateo es el fin de su carrera política. En América Latina también hay, creo yo, que se observa ese fenómeno de la marginalización. Una muestra muy puntual de esta marginalización es este reclamo de que los ateos sean, entre comillas, respetuosos. Cuando uno se pone a analizar qué es lo que esto significa, la conclusión es que la única forma de que el ateo sea respetuoso es que se calle la boca. Porque las cosas que tiene el ateo para decir son cosas que a los religiosos no les gusta. A los religiosos no les gusta escuchar que Dios no existe, que las religiones
tienen efectos negativos, que la presencia de las religiones a veces es excesiva, que muchas afirmaciones religiosas no son creídas por quienes las afirman. Bueno, todas esas son afirmaciones que están en el centro de las creencias de los ateos. Si ellos no pueden decir eso, entonces, insisto, la única forma de ser respetuosos es callarse. Del mismo modo, las religiones que cumplen un papel importante en la creación de lazos comunitarios, en la contención de las personas, en la contención psicológica de las personas. Mucha gente se acerca a las religiones para sentirse en plenitud con el universo, con la comunidad, con uno mismo, para escapar a las exigencias a veces alienantes del mundo del trabajo, de la vida cotidiana. Las religiones cumplen un rol muy importante allí, pero también hay un riesgo asociado a este rol, digamos, de pertenencia, de comunidad, que es el de dividir a la sociedad entre réprobos y elegidos, entre fieles e infieles, entre pueblos elegidos y pueblos que no. Este es un riesgo, el riesgo, digamos, de la discriminación o la segregación. Y nuevamente, los ateos están un poco en la vanguardia de la denuncia de estos riesgos. De modo que yo creo que el aporte de los ateos es muy útil porque es una voz fuerte, clara, a veces tal vez no excesivamente amable, pero vayamos al fondo de lo que dice. Es una voz que viene a alertar acerca de los riesgos de la excesiva religiosidad. Yo creo que ese es el aporte de los ateos. Creo que un Estado laico, un Estado neutral, no puede construirse en base exclusivamente a los principios defendidos por los ateos, sino que se debe llegar a un Estado laico a través de una convergencia de distintas posiciones. Y lo ideal es que sean los propios religiosos los que defiendan el Estado laico, ¿no? Pero el aporte particular de los ateos es llamar la atención sobre los excesos de la religiosidad. Pues ya ha escuchado usted la opinión de Marcelo Alegre, los ateos también contamos y a veces nos las vemos difícil. Esto es República Laica, vamos a un corte y ya volvemos a nuestro foro de discusión.